Les damos la cordial bienvenida a esta actividad llamada Miércoles de Publicaciones. El día de hoy presentamos la revista Dignitas Derecho a la Ciudad. Como se dieron cuenta, en los asientos está un código QR con el que pueden descargar la revista que se va a presentar. Muy bien, agradecemos la asistencia y la anfitrionía de la doctora Mónica Rodríguez Villafuerte, subdirectora académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UNES. Para dar inicio a este evento, la doctora Mónica Rodríguez Villafuerte, subdirectora académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UNES, nos dará un mensaje de bienvenida. Aquí en la Facultad de Ciencias de la Conducta, gracias a la dirección de nuestras docentes de trabajo social, maestros, investigadores, se va a hacer la presentación de la revista Dignitas Derecho de la Ciudad, que es una herramienta que fomenta la participación docente y estudiantil en el enriquecimiento cultural y académico de nuestra comunidad. Bienvenidos todos y muchas gracias por su presencia. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este miércoles de publicaciones. Uno de los principales objetivos de esta actividad itinerante es poder acercar los productos editoriales de la CODEM a las y los habitantes del Estado, para dar a conocer temas de suma importancia para el libre ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, lograr que las personas se apropien de estas prerrogativas fundamentales y tengan el conocimiento necesario para ejercerlo ante las dependencias públicas. En esta ocasión, es un gusto para mí poder presentarles el número 47 de la revista Dignitas, el cual aborda un derecho humano que muy recientemente ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la ciudad. El derecho humano a la ciudad es un cúmulo de otros derechos fundamentales como lo son el derecho a asociación, derechos económicos, sociales, culturales, de libre expresión y manifestación, así como derechos ambientales. Es por ello que la CODEM ha considerado importante aportar a la ciudadanía mexiquense el análisis a fondo de este derecho humano plasmado en este número 47 de la revista Dignitas. Es muy grato que el día de hoy dos especialistas en este tema puedan compartirnos sus reflexiones en torno a esta publicación. Sin más preámbulos, les doy el uso de la palabra al doctor Erwin Román Albarrán. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar en este espacio. Saludo evidentemente a mis autoridades, a las autoridades de este espacio, a la doctora Mónica Rodríguez Villafuerte, subdirectora académica. También le envío un saludo desde aquí a la doctora Gabriela Hernández Vergara, nuestra directora aquí en la facultad. Saludo a los integrantes del cuerpo académico al cual pertenezco, liderado por la doctora Diana Franco Alejandré. Buenos días, muchas gracias. También saludo con mucho gusto, y estamos de plácemes porque estamos junto con esas redes de apoyo que debemos tener todos los profesionales, que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a quien desde acá agradezco la invitación que nos hace para poder colaborarles en esta microvisión que pudiéramos tener quien hoy tenemos esa tarea. Saludo muy ampliamente a todos los estudiantes que nos acompañan. Es un espacio justamente como decía la licenciada Jessica García, a aperturar lo que están haciendo las instituciones dedicadas a fomentar esta cultura de la ciudad, los derechos de la ciudad, que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, en tal sentido, especialmente por ser su día, a los trabajadores y las trabajadoras sociales, porque hoy están así, de plácemes, que tengan un excelente día, porque ya, aunque sean de formación, ya tienen un rumbo muy claro hacia dónde van. Y este tema de hoy les involucra con demasía. Bien, saludo a autoridades, docentes y compañeras, compañeros
todas y todos. ¿De quién sería la obligación entonces, como una retórica, una pregunta socrática, de entender el derecho a la ciudadanía? ¿De quién es la obligación? ¿Quién fue la primera persona que escribió y pensó al respecto? ¿Hacia qué dinámica debíamos entender como ciudadano común y corriente estos derroteros hacia enfrentar las vicisitudes que nuestro día a día nos toma? Y hago un paréntesis, y no es denuncia. Ayer aquí enfrente, una de nuestras alumnas de Cultura Física y Deporte, mi alumna me envía un mensaje y me dice que acababa en la calle, porque vive en la colonia aquí enfrente, como muchos de nuestros estudiantes, acababa de ser hurtada su teléfono, pero no lo lograron, ¿no? Cuando le escribí, o nos escribimos, porque justamente algo que no hay que hacer es usar el teléfono en la calle, y justo ella lo iba usando. Como ella es auxiliar, jefa del grupo, pues estaba en comunicación conmigo por temas, y fue el primero que me avisó. Derecho a la ciudad. Y es que aquí viene entonces, cierro paréntesis, esos falacias que tenemos alrededor de discutir en lo rural y lo urbano, y pareciera ser que, hablando de la sociedad histórica, justo la revista que hoy a continuación voy a comentar tiene que ver con esos claroscuros que buscan evidenciar un orden jurídico, ¿sí? Y regreso a la pregunta, ¿a quién le toca entonces entender y buscar, hurgar, investigar? ¿A la ciudadanía? ¿A los servidores públicos? Todos somos actores sociales, por lo tanto, todos tenemos la función social, la responsabilidad social. Como ya lo dijera algún autor, somos hombres sociales, tenemos la obligación de que alguien como hoy la Comisión de Derechos Humanos nos acerque, a través de quien escribe en las líneas, una ayuda, una guía a nuestro accionar constitucionario, en nuestro día a día. No es entonces ni función de la Comisión de Derechos Humanos, no es función de alguien en particular. Yo creo que hay que hacer ciudadanía y hay que hacer comunidad, todos y todas. En tal sentido, me atrevo a comentar lo siguiente. En un acto de justicia académica, agradezco la invitación y el espacio, como ya dije, a esta mesa de trabajo para referirnos al derecho humano en la ciudad. También es especial estar aquí porque desde hace años que de alguna manera tengo en este espacio, nunca había tenido el honor de compartir ni con la Comisión de Derechos Humanos y menos con un amigo muy querido, el doctor Saúl Lucid Velarde, que, como ya dijo, fue subdirector académico hace tiempo. Entonces también mi cariño y mi respeto para él. En tal sentido haré un recorrido hacia este trabajo. Por un lado, el derecho a la ciudad, un recorrido jurisdiccional por Víctor Alfonso Chávez López. También haré un recorrido, el derecho a la ciudad, desde su conceptualización, inclusión constitucional y aplicación por Francisco Javier Dorantes Díaz, quien escribe de los 8 o 7 apartados, él escribe también a Francisco Javier Dorantes Díaz. El derecho a la ciudad, transformando y construyendo ciudades inclusivas, de Flor María García Muñoz. Finalmente, el derecho a la ciudad y sus derechos componentes, por Miguel Alejandro López Olvera. En términos geopolíticos, ya no hay ciudadanos con fronteras, son ciudadanos globales, pues quizás la humanidad y el planeta se beneficiarán en un mundo sin fronteras. ¿Y cómo podríamos reinventar el concepto Estado? Según Gaia Vince en 2022, se preguntaba. Él mismo narra en su artículo Paralelos 25 y 26
en el que menciona que las áreas más densamente pobladas del planeta se agrupan en esta parte del mundo, en ese paralelo 25-26, que tradicionalmente ha sido la latitud del clima más cómodo y más fértil, en el que se estiman que 279 millones de personas se amontonan en una delgada franja de tierra que atraviesan países los más poblados: India, Pakistán, China, Bangladesh, Estados Unidos, México, en esa línea. Claro, hacen falta otros, como Brasil, ¿no? Los portugueses allá también. En este caso, el mismo autor nos hace referencia hacia nichos climáticos. Y los nichos climáticos cambiantes a rangos de temperatura entre menos 11 y más 15 o 15 grados centígrados, no más 15, sino 15 grados centígrados, es el promedio de la gran parte de la historia humana. Y si ustedes se dan cuenta, hoy, 2024, esos parámetros, pues ni siquiera los alcanzamos, ¿no? En esa limitriforme tierra. Los verdaderos límites de habitabilidad son las fronteras por los que debemos preocuparnos a medida que el mundo se calienta durante este siglo, ocasionando calores insoportables, inundaciones, incendios, tormentas y erosión costera que imposibilita la agricultura, que desplaza a las personas. Desplazándose cada año millones de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. Bueno, un tema hoy muy de moda, ¿no? Chalco, por ejemplo. En 2021, 89.3 millones de personas, el doble del número de hace una década. En 2022, ese número alcanzó los 100 millones. Y los desastres climáticos desplazan mucho más personas que los conflictos. Imagínense, hablando de conflictos, Rusia y su contrincante de frente, ¿no? Ante lo anterior, ¿qué pensaríamos del planeta como una comunidad global de la humanidad en la que personas fueran libres de moverse donde quisieran? Quizás la Unión Europea. No lo sé. Necesitaríamos nuevos mecanismos, y justo la revista empieza a hablar de eso, de nuevos mecanismos para administrar la movilidad laboral global, pensándonos como seres globales. Les digo a mis alumnos, hay que pensar global para actuar local. Ya no es el aula, por ejemplo, las cuatro paredes, como cuando muchos de nosotros, sobre todo los docentes que se encuentran aquí conmigo, estudiamos, ¿no? Nuestra aula eran cuatro paredes. Continúo. Esos nuevos mecanismos de movilidad laboral que refiere en el transitar esta revista, después de todo, el mayor recurso económico es el capital humano. Estimemos que la altura de las conversaciones deberían pasar de la idea de controlar migraciones a la idea de gestionar migraciones. Como mínimo, se necesitan nuevos mecanismos para la migración y la movilidad económica global y una protección mucho mejor para quienes viven y huyen del peligro en las ciudades. Entonces, podríamos pensar que se está revirtiendo. Antes, 50, 60, un México próspero, todos querían ir a la ciudad. Ahora pareciera que todos queremos huir de la ciudad. A lo que el autor David Held denomina democracia cosmopolita a nivel global. Por tanto, si hurgamos en la filosofía española de Adela Cortina Ors, quien escribía, recordando que el concepto ciudadano, ciudadanía, se acuña en los 60, dice la revista, finales de los 60, Cortina Ars española, quien escribió Ciudadanos del Mundo hacia 1997, veintitantos años después, inferimos que la civilidad es una virtud necesaria, yo diría una virtud humana necesaria. Por lo tanto, hay que legislar.
Hay que marcar las rutas que nos permitan cohabitar de mejor orden, de mejor manera, con un marco jurídico, social, político, intercultural. Veamos lo que dice Cortina. Cortina enmarca un recorrido de ciudadanía política, social, económica, civil e intercultural. Eso dice Cortina. Y lo explica de la siguiente manera. En su libro, que pueden encontrar en la nube del Big Data, dice: del hombre político al hombre legal, del estado bienestar al estado justicia, la transformación económica, universalizar la aristocracia, miseria del etnocentrismo. Y para que no entendamos el etnocentrismo, es la tendencia ideológica de interpretar la realidad entera de acuerdo exclusivamente a la propia cultura. En tanto, esa vertebración que hace Cortina al querer explicar Ciudadanos del Mundo, como bien lo hace la revista, al invitarnos a reflexionar sobre el derecho de ciudad. Entonces, hasta hacernos notar, dice Cortina, educar en la ciudadanía es aprender el mundo juntos. Y esa es la invitación que hoy nos viene a hacer esta revista. Aprendamos juntos o reaprendamos juntos. Diseñemos modelos de ciudad juntos como seres sociales. Pero a Cortina la debatió otro autor con tal vehemencia retórica en 1999, o sea, 2 años después, Juan Manuel Ramírez Sáenz, desde la Universidad de Guadalajara en México, en una crónica a Cortina, debatiendo a Cortina, la española, dice: Cortina no lleva a cabo una discusión sistemática acerca de los diferentes corrientes que aborda la ciudadanía, ni tampoco aporta un punto de vista personal sobre ella, acerca de la teoría que enuncia. Entonces, hay discusión, hay debate. Esa altura que veíamos al principio de esta lectura, decíamos, tenemos que discutir a otro nivel, entre trabajador social y trabajador social, educador y de educador. Pero también de un educador a un trabajador social o a un psicólogo. Hay que hacer intervención global, no cerrarnos de nuestra profesión. Si aquí los abogados nos invitan a reflexionar estas tareas, tendríamos entonces que elevar nuestra masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? No es entonces lo que en los libros que llevamos nosotros de primaria obligatorios nos decían: todo es Miguel Hidalgo, todo es Morelos. Está bien los principios patrióticos, pero tendríamos que elevar nuestra visión como estudiantes universitarios y apoyarnos en esta revista, en estas bibliografías, en estos artículos que nos permitan leer un ejercicio en la lectura crítica acerca de lo siguiente. Observen bien y con esto termino. Por tanto, amigos y amigas, esta mañana el derecho a la ciudad que nos regala el texto nos hace una crónica que adopta posturas alrededor de un análisis sistemático de las bases del derecho humano para que sea este un modelo para construir ciudades sustentables, ciudades sostenibles y ciudades inclusivas, que es lo que versa esta revista. Esa es la propuesta, que lo hace desde 3 dimensiones. ¿Se acuerdan las de Cortina, que lo hacía de 5? Ellos hacen un juiciamiento acerca de 3 dimensiones: lo social, lo ambiental y lo político, que desde luego el sentido del marco legal hace un ajusticiamiento para entender una argumentación responsable hacia una retrospectiva histórica de transformación de las ciudades en nuestro tiempo y en la historia. No olvidemos la frase aquella de: quien no conoce su pasado
está condenado a repetir. En el entorno actual, vivimos en el siglo XXI, el modelo se justifica. Tal es así que debemos actuar y hacer entornos o macroentornos de ciudades estandarizadas respecto del marco legal, fundamentadas con principios legales, le llaman legalidad global, a través de instrumentos clave como la Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la ciudad, por mencionar una de las 5 o 6 que menciona en la revista, y que hay que asumir como instrumentos jurídicos que nos van a dar las pautas para hacer ese modelo que propone. Entonces, el modelo de ciudad debe establecer claramente esos principios jurídicos basados en el ordenamiento legal mexicano que todo ciudadano tiene para garantizar, por ejemplo, espacios públicos y armonizar la relación de la administración pública con la sociedad, respetando los derechos a servir y a ser servidos. Ahí está la definición de administración. El administrar. Derechos a servir y ser servidos. Servicio público, pero parece caótico. Estamos en una pelea, ¿no? Con el policía, que es un servidor público, él es parte de hacer ciudadano, de hacer ciudad, tiene sus derechos, nosotros también. Entonces, justo debemos repensar esos modelos, respetando la civilidad, los derechos a servir, ser servido, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso a las tecnologías, la inclusión. Las orientaciones enmarcadas a este documento son de gran valía. Finalizo diciendo que esta obra destaca la importancia de encontrar un balance entre los derechos más naturales para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos mexicanos y ciudadanos del mundo, para promover y fomentar desde estudiantes, desde nuestra casa, las políticas públicas que promuevan el desarrollo de ciudades más justas, equitativas. Nos representa entonces riqueza a una visión integral del derecho a la ciudad justa, equitativa y sostenible. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesantes sus aportaciones. Definitivamente urgen mecanismos para poder crear ciudades más inclusivas, más equitativas y sostenibles. Ahora bien, le pido al doctor Saúl Ursi Velarde pueda compartirnos sus comentarios en torno a esta publicación. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con las aportaciones de esta revista, vamos a hablar de lo que sería el derecho a la ciudad por la maestra Gabriela Alejandra Sosa, el derecho a la Ciudad de México por el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, y un apunte acerca del derecho de la ciudad por parte de la maestra María Guadalupe Monroy. En este sentido, obviamente, como que comenta el doctor Edwin, aquí se aterriza lo que es el trabajo de la ciudad. Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida, así como a una mejora continua de sus condiciones de existencia. Para ello, se requiere una convergencia de los derechos que, en primer lugar, deben de ser reconocidos por el Estado, y en segundo lugar, contar con las garantías necesarias para su efectiva realización. Si nosotros contextualizamos todo esto desde que nacemos, adquirimos estos derechos. A colación de lo que comentaba el doctor Edwin, de lo que está sucediendo actualmente en Valle de Chalco, sabemos que inicialmente fue un área de asentamientos irregulares. Una vez que se da por parte del gobierno, se entrega el derecho, se crea ese nuevo municipio, en este caso el 123, que es Valle de Chalco, se tienen que cubrir todas estas necesidades, pero inicialmente empezó como una situación irregular. El derecho a la ciudad es un derecho angular en la mejora progresiva de las condiciones de vida de las personas, pues conlleva la implementación de medidas de cualquier índole
para promover la creación de ciudades, asentamientos humanos, que no se acoten a espacios geográficos o a territorios donde las personas puedan vivir, sino que los espacios sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Cada vez vemos que muchos lugares de asentamientos irregulares exigen cada vez más servicios. Vemos que hay desastres naturales en aquellos lugares donde no se cubre todo esto precisamente por el problema de irregularidad. Por otro lado, en un estudio sobre la definición y los alcances del derecho a la ciudad, se reflexiona sobre la conformación del concepto ciudad para comprender los procesos sociales que lo constituyen en un bien público e identificar su función en el desarrollo colectivo. Así presenta que por todas las personas tienen derecho a acceder a los bienes, servicios, oportunidades que brinda. En este contexto se describen las características del derecho a la ciudad, su composición, su ejercicio como medio para la garantía, la protección de los derechos humanos y las condiciones actuales en la legislación mexicana. En este sentido, podemos entender claramente que todos tenemos derecho a los servicios, pero en realidad estamos viendo desde el punto de vista social que todavía seguimos teniendo muchas carencias, seguimos teniendo problemas de acceso al servicio. Mucho de su trabajo como parte de su profesión, la gestión, se van a encontrar situaciones que compliquen el poder dar de manera natural en estos derechos humanos que se cumplan estos requerimientos. El Estado de México garantiza el derecho humano a la ciudad, entendiéndose como un derecho de las colectividades, con el cual se busca lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial, buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos logren su derecho. El derecho a la ciudad se garantiza a través de instrumentos que observen las funciones sociales, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevén la disposición para su cumplimiento. Mucho de esto todavía les queda a ustedes por trabajar en su profesión, hacer que todo esto llegue a la gente que tenga que llegar, hacer gestión, hacer implementación de programas, políticas, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, todos tenemos derecho a la ciudad, pertenecer a la ciudad, recibir todos los servicios, pero todavía hay mucho que hacer como sociedad. De mi persona sería cuánto. Muchas gracias, doctor. Una reflexión sin duda enriquecedora. Definitivamente es un gran desafío que implica un enfoque integral, que consideremos las necesidades de todos los sectores de la población, sobre todo de los sectores vulnerables. Ahora bien, si me lo permiten, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguna de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta. Si pudieran levantar la mano para… Hola, buenas tardes, mucho gusto por estar aquí. Soy alumna del 5º semestre de Trabajo Social. Me da mucho gusto que compartan este tipo de temas. Para nosotros es muy importante. También estamos llevando ahorita en 5º semestre Trabajo Social Internacional, y como lo decía el doctor, es muy importante que pensemos local para trabajar global. Perdón, al revés, global para trabajar local. Es muy importante este derecho que nos están viniendo a compartir, porque abre en
en nuestra disciplina la expectativa de lo que tenemos y cómo podemos trabajar para poder promover esos derechos humanos y rescatarlos de esta sociedad en la actualidad, como dijo el doctor, cómo se está viviendo la situación. Y pues nada, mucho gusto que estén compartiendo este tema. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer, ¿no?, esta actividad académica para difundir estos contenidos y este conocimiento científico que se ha generado. Desde la parte de formación de trabajo social, bueno, y la mayoría de los 4 planes curriculares, al no equivocarme, llevan una materia que se llama Derechos Humanos. Y entonces se vincula mucho con el quehacer profesional de cada uno de los profesionales. ¿Qué podríamos hacer nosotros en estos contextos que se ubican en comunidades marginales para poder llevar a cabo esta difusión de la revista? No sé si se ha tomado en cuenta esos contextos donde sí hay cierta necesidad social, sí hay ciertos riesgos sociales para la población. ¿Cómo se podría vincular esta difusión de estos derechos a la ciudad en esas comunidades o en esos contextos marginados? Muchísimas gracias por la pregunta, los comentarios. Sí, la comunicación social, por ejemplo, en la universidad hay un área de comunicación universitaria, ¿sí? Y a veces en las áreas funcionales de administración, en cualquier empresa, incluso en una fundación IAP, una asociación civil, en su estructura deben establecer estrategias de comunicación y tener un experto en comunicación que justamente haga esa multidisciplina con trabajadores sociales, con educadores. Entonces, hoy en día, no pensar en esas 5 áreas funcionales, una de ellas, sabernos comunicar, nos harán deficientes en la calidad de la producción, a dónde está llegando la información que puede ser, quedarse en un solo espacio. Ejemplo, hoy en día los investigadores en México, ¿sí?, producen eso, justamente libros, revistas, y ¿a dónde se queda toda esa información? Guardada en la gaveta, en el librero, en la biblioteca de algún espacio. Y hoy en día tenemos las tecnologías de la información y la comunicación justamente para poder atender ese rezago. Pasábamos algunas fotografías analizando temas de que una persona del servicio público de la basura, ¿sí?, o de los que hacen o que ayudan al gobierno a recolectar basura, que no es necesariamente un servidor público, sino la gente que apoya civilmente a hacer eso, pues todos ellos tienen ya su celular y podríamos decir que son población marginada. A ellos también se puede llegar, pero con estrategias de comunicación a través de un plan, un programa y un proyecto. ¿Es cuánto? Desde la visión de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo podríamos vincularnos con la institución para hacer esta retribución social en esos contextos donde nosotros hacemos la intervención profesional, donde llevamos a cabo proyectos de investigación y que nos encontramos con grupos vulnerables? ¿Cómo podríamos hacer ese vínculo? A lo mejor dar a conocer sus derechos, pero de una forma pues más sencilla, más específica, a que nos puedan entender estos sujetos con los que nosotros intervenimos, a que ellos conozcan, porque si vamos a una comunidad, la verdad que ellos desconocen cuáles son sus derechos humanos, ¿sí? Y entonces yo creo que sería como hacer este vínculo para cómo llegar hacia ellos, que esa información no se quede solo en un contexto urbano, sino que también llegue a esos contextos rurales, donde la gente sí carece de esta información.
Gracias, Juan. Claro, pues mire, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México existen diversos programas, proyectos que van precisamente encaminados a esto que usted comenta. Uno de ellos, por ejemplo, este espacio, miércoles de publicaciones. Existe la Secretaría General, que trabaja un poquito más cercana a los 125 municipios. Constantemente están dando capacitación con los defensores municipales a través de ellos, con asociaciones civiles. Entonces, yo creo que la mejor forma es poder llegar a todos los habitantes del Estado de México y este evento, por ejemplo, como muchos otros que se hacen en la Casa de la Defensoría de Habitantes mexiquense, es prueba de ello. Una más, tenemos, sí. Tenemos dos más. Buenas tardes, no es una duda, es un comentario. Primero que nada, pues agradecer la invitación a este evento, ya que soy estudiante de la licenciatura de Trabajo Social y considero estos eventos muy importantes y muy fundamentales, ya que justamente los derechos humanos forman parte de los principios básicos de trabajo social. Y considero también que es un aporte muy importante a nuestra profesión y sobre todo a esos sujetos con los que nosotros trabajamos e intervenimos. Entonces, pues más que nada, muchas gracias por la información. La verdad, nos aporta demasiado a la licenciatura y pues nada, muchas gracias y la verdad sí me gustaría que se siguieran haciendo pues este tipo de eventos en relación a estos temas, porque como ya lo mencioné, es un principio básico de trabajo social. Y pues muchas gracias. Buenas tardes. De igual forma, quisiera antes que nada agradecer este espacio que nos brindan como catedráticos a nosotros los estudiantes. Igual me encuentro en la licenciatura de Trabajo Social y me gustaría recalcar que esto de los derechos humanos es un fundamento importante para nuestra carrera, ya que pues precisamente nos encargamos de intervenir a través de estos. Entonces, pues básicamente en la actualidad hay muchos problemas sociales. Desafortunadamente no todos se pueden como que solucionar, pero sí se puede intervenir de alguna manera. Me gustó mucho la frase que nos dijo que hay que empezar a pensar de manera global para actuar de manera local. Creo que eso es un claro ejemplo de que debemos de ver como que el contexto social, los problemas sociales que están ahorita, para poder tener esta como que iniciativa de que pues básicamente se basa nuestra carrera en la promoción, la gestión y la intervención. Entonces pues me gustaría que igual se siguiera haciendo este tipo de eventos para nosotros como licenciatura en Trabajo Social, ya que pues trabajamos con personas. Y pues muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de Trabajo Social y tengo una duda en particular que es más que nada pues preguntarles, ¿no? O sea, nosotros como estudiantes en formación, pues muchas veces tenemos mucha información. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos irnos involucrando, por ejemplo, en este aspecto que es el derecho a la ciudad? Que si bien lo manejamos en el aula de clases, pues nada, es como la base teórica, pero igual, no sé, hay como más a fondo, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé, si ustedes pudieran darnos como algunas recomendaciones, igual como para incluirnos más en esto, en el tema de derechos humanos sobre todo, porque es un pilar fundamental en nuestra licenciatura. Bien, como parte de formación ustedes en lo que es derechos humanos y como parte de la función que tienen como profesionistas, obviamente es trabajar mucha actividad de campo. Conforme se vayan acercando, van a ir viendo las necesidades y te vas a encontrar que cada vez necesitas irte especializando, sobre todo en parte de estos derechos. ¿Qué es lo que tiene tu comunidad? Hacer tu diagnóstico, ¿qué tiene? Y esto te va a permitir ir haciendo gestión
para poder acercar más los beneficios a los que la comunidad donde te encuentres va a tener que cubrirse. Entonces, parte de tu trabajo de campo te va a ir guiando en qué áreas, qué servicios van a requerir para que poco a poco se vayan haciendo o se vayan allegando de estos servicios. Entonces, conforme vayas avanzando en tu formación, en tu trabajo de campo, vas a ir descubriendo cada necesidad que tiene la comunidad. Son diferentes, cada comunidad es diferente, va a tener distinta necesidad, va a requerir algún servicio en específico, etcétera, pero tu trabajo cotidiano te va a indicar hacia dónde guiarte. Eso, de acuerdo a lo que plantea precisamente este libro, tendríamos que ir viendo cuáles son las necesidades que se presentan en lugares específicos. En el ejemplo que mencionábamos, ahorita tenemos problemas de inundación, pero ¿qué se requiere? ¿Qué servicios, de acuerdo a los derechos de la ciudadanía, tienen beneficio? Y sobre eso se tendría que ir trabajando. Espero te quede más o menos claro. Sí, muchas gracias. Sí, me voy a atrever a comentar algo más, de acuerdo con el doctor Saúl, y vinieron a mí algunas reflexiones, en especial después de la pandemia, específicamente 2022, y lo he compartido con algunas y algunos de ustedes. Hubo un tema que quizá no fue necesidad, sino tendencia. Entonces hay que estar muy enfocados a cuáles son las tendencias. El ejemplo es peritaje social. De 2020 a 2022, el trabajador social que impulsó esta marca, ojo, marca, involucró en todo una generación de expectativas. ¿Qué era el peritaje social? Y no es que no existiera, sino que él agarró una ruta y empezó a experimentar de esas necesidades que dice el doctor Lucid, para buscar campos, esas cuestiones que están saliendo potenciales, un área potencial. Hay que buscar, dejar lo tradicional, hay que buscar también lo emergente, buscando esas necesidades, pero qué tendencia social. Y esta revista te habla, por ejemplo, de la Agenda Mundial de Trabajo Social, de la Agenda Mundial de Derechos Humanos, y ahí se van concatenando áreas de expertise, que es lo que dice el doctor Lucid. Tenemos que ser especialistas en algo. Gracias. Una última pregunta tenemos por aquí. Bueno, creo que es algo pues muy importante para la profesión, ¿no? También soy estudiante de trabajo social y creo que el hablar de derechos humanos es uno de los principios básicos de trabajo social. Yo tengo una duda respecto a, el derecho a la ciudad se considera como un nuevo paradigma. Tengo la duda porque, leyendo la revista menciona que surge desde, el término de derecho a la ciudad surge desde 1960. Entonces, continuando leyendo, tiene varios puntos que habla sobre una ciudad sostenible, derecho a la salud, etcétera. Entonces, ¿se podría considerar como un nuevo paradigma el hablar de el derecho a la ciudad? Porque como tal el derecho a la ciudad engloba todos estos aspectos para hacer cumplir los derechos y procurarlos y tener justicia social. Entonces, ¿se podría considerar o no? Sí, la revista, muchas gracias por la pregunta. Dar espacio también al doctor Lucid para que responda. Desde mi punto de vista, cada uno de los modelos teóricos que palean, apoyan, justifican una teoría que ayuda a transformar una ciudad, un país, un gobierno, una estructura organizacional, es un paradigma.
En el ejemplo que di de el estudio que hubo después del 63, del finales de los 60 o en el año 60, como término, como concepto, no es nuevo, ¿sí? Lo que va a ser nuevo es el método. En este caso, la propuesta que hace Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de los autores, es justificar cómo la ciudad se va transformando de tal manera que debemos monitorear cuáles son esas formas para que a través de un marco jurídico, la propia administración pública, lo podamos armonizar. Esa es la invitación. ¿Qué está sucediendo en España? En los términos que yo soy especialista, que son términos deportivos, estamos analizando las ciudades inteligentes, sustentables y sostenibles. Hay un debate respecto a qué es sustentabilidad y qué es sostenibilidad. Son conceptos que en América Latina no entendemos, ¿sí? Entonces, termino con esto. ¿Es una evolución como hablar de cohesión social, dinamización social? Son conceptos que han evolucionado y que ya no se quedan solo en cohesión social, van transformándose, abonando a la participación social y como entorno macro a lo que es el desarrollo social, que incluso hay ley, ¿no? Entonces va por ahí en el marco jurídico, marco legal y las teorías. Gracias. Bien, también en este sentido permite, por ejemplo, el abordar estas temáticas, como lo hace la revista, es buscar nuevas formas de intervención. Las necesidades son diversas, hay que hacer un análisis. Te doy la información de cuáles son tus derechos desde lo humano y tú puedes ahora sí exigir, pero de acuerdo a las condiciones de tu contexto social. Entonces son términos que ya existían, pero se están buscando nuevas formas de intervención, nuevas formas de cubrir esas necesidades que tenemos, porque al final de cuentas nuestras necesidades aquí son diferentes allá enfrente, etcétera. Entonces la idea de estas revistas con estas temáticas, ¿cuáles son tus derechos? ¿A qué tienes derecho? Pero también dime qué y yo veré de qué forma te ayudo a cubrirlo. ¿Sí? En ese sentido va la presentación del libro. Muchas gracias. Bueno. A manera de conclusión, me gustaría comentarles que el derecho a la ciudad y su consolidación constituye un gran reto, pero también una gran oportunidad. Participemos en la transformación y en la mejora continua de nuestra ciudad. Trabajemos en ello, sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos. Agradezco su tiempo, muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestras autoridades y bueno, antes de despedirme me gustaría invitarles a que puedan consultar estas publicaciones en la página web institucional www.codem.org.mx. Dentro del apartado de productos editoriales van a poder encontrar una amplia variedad de publicaciones con temas fascinantes de derechos humanos. Excelente tarde. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras de cierre. Los invitamos a que esperen unos minutos, vamos a hacer la entrega de reconocimientos y al final vamos a tener la fotografía oficial. Entonces los invitamos a permanecer un par de minutos más en sus lugares. Muchas gracias. Para la entrega de reconocimientos nos acompaña la subdirectora y por parte del instituto nos acompaña la licenciada Tania, quien es la jefa del departamento de publicaciones. Le paso uno y luego le paso otro y así. Le entrego este y ahora se los paso. En primer lugar le entregamos al doctor Edwin Román Albarrán Lardo el siguiente reconocimiento por su destacada participación en el panel.
A continuación, entregamos el reconocimiento a la licenciada Jessica Susana García Cabrera. Y finalmente, pero no menos importante, entregamos reconocimiento al doctor Saúl Urcid Velarde.